Continuando con el desarrollo de la unidad número uno, les doy la bienvenida nuevamente. Habíamos hablado en el video anterior sobre la importancia de los derechos humanos y que los mismos sean objeto de protección, promoción, también por parte de los estados a nivel internacional. Dentro de los compromisos a nivel internacional habíamos hablado de la primera, que en este caso era la CEDAW, que habíamos incluso dicho que era como considerada como la Carta Magna de los Derechos Humanos de las Mujeres, una de las convenciones más ratificadas a nivel internacional y su importancia. Entonces, otro de los instrumentos que hacemos mención sería la Convención Interamericana, sería a nivel interamericano para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, conocida como la Convención Belém do Pará. Estos instrumentos serán desarrollados en mayor detalle, tanto en unidades posteriores de este presente módulo como también en módulos posteriores por otras personas. Cuando hablamos de la Convención Belém do Pará, en este caso es una convención aprobada en el año 94 y nosotras también, o sea, nosotros como institución, como Estado, lo tenemos ratificado a partir del año 1995. ¿Y cuán importante es en este caso este instrumento? Porque el mismo hace mención de que la violencia en sí ejercida contra las mujeres constituye una violación de los derechos humanos de las mismas. Y cuando hablamos de derechos humanos, hablábamos que son derechos inherentes a las personas, muy asociadas con la dignidad, porque es el valor intrínseco que todos tenemos, que no puede existir una diferencia independientemente de la condición que se dé, porque eso es un factor de discriminación, lo cual lo habíamos hablado también en el tema de la CEDAW. Ahora, estamos hablando de una violación, es decir, que no se le reconoce ese derecho, que no puede hacer ejercicio, uso y goce del mismo, disfrute mucho menos. Entonces los estados aquí asumen responsabilidades. ¿Por qué asumen responsabilidades? Porque en este caso, al existir una violación de los derechos humanos, no existe un desarrollo integral de las personas. Por lo tanto, no se configura una sociedad justa, una sociedad equitativa, un desarrollo pleno para que el Estado pueda actuar y pueda decir que ha cumplido con todas sus obligaciones para con relación a todas las personas que habitan dentro de lo que sería de su jurisdicción. La Convención de Belém do Pará establece en este caso medidas a cargo de los estados, es decir, compromisos los estados asumen para lo que sería prevenir la violencia. ¿Y cuán importante sería en este caso las medidas de prevención? Es decir, para que no se suscite en este caso esa violación de ese derecho fundamental de las mujeres, que es el de vivir una vida libre de violencia, la cual tenemos dentro de disposiciones internas. Habíamos hablado que la misma Belén do Pará está a través de una disposición interna que es la Ley 605 del 95 y otras disposiciones normativas que también la iremos desarrollando. El Estado asume ese compromiso a través de medidas concretas que asumen responsabilidades y funciones en las instituciones públicas que conforman, y no solamente en las instituciones públicas, sino también se trata de involucrar a todos los actores, sector privado, organizaciones sociales, obtener cooperaciones para las actividades y demás. Otra de las medidas es, en este caso, es la de sancionar a los responsables. Pero antes de la sanción de los responsables existe la necesidad de que si se suscita un hecho de violación de ese derecho fundamental de la mujer, de darle las medidas correspondientes para brindar una atención y protección requerida. Y luego, evidentemente, viene la investigación y la sanción de las responsabilidades que se establezcan y de promover sobre todo la igualdad de género, la igualdad del ejercicio efectivo de esos derechos en igualdad de condiciones, una igualdad sustantiva que vaya sobre lo que serían las bases mismas de la estructura, que vaya modificando, que se vayan adoptando medidas que puedan hacer efectivo esos derechos en esos aspectos. Y evidentemente tender hacia una finalidad que sería la erradicación de la violencia, es decir, eliminar de raíz esa situación, la cual es una lucha no solamente asumida por el Estado, sino en este caso una lucha que es objeto de supervisión y de revisión por órganos internacionales, por órganos de Estado, a través de compromisos internacionales también que son asumidos en este aspecto. Avanzando un poco en lo que sería el desarrollo de este presente video, vemos también lo que era la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.
en lo cual se había llevado a cabo durante la Cuarta Conferencia Mundial de los Derechos de las Mujeres y había suscitado una situación bastante interesante en el debate, porque existían grupos tanto fundamentalistas como progresistas. Los fundamentalistas establecían que ya existían disposiciones internacionales, que ya existían normativas que hacían frente o abogaban por los derechos de las mujeres. ¿Cuál era la necesidad de establecer nuevas acciones, nuevas medidas? Y estaban los progresistas que evidentemente decían de que no eran suficientes las establecidas, de que se tenían que establecer medidas más efectivas, medidas más concretas, áreas más específicas de toma de conocimiento que se ajusten a las necesidades efectivas. Por lo cual, esta plataforma de declaración de Beijing contempla acciones específicas, acciones estratégicas específicas. Y la misma en sí podríamos decir que aboga sobre tres puntos así globales en lo que el instrumento es de gran importancia, que sería la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y cuán importante es el empoderamiento de las mujeres, esa participación efectiva de la misma también en la vida pública, en la toma de decisiones, cuán importante es ese aspecto. Y sobre todo, el tercer punto de lo que este instrumento aboga es de la eliminación de todas esas formas de, desigualdad o de violencia que se pueda generar contra las mujeres. Esto aboga a través de 12 áreas estratégicas de acción. Y esas 12 áreas son sumamente importantes ¿para qué? Para ir reviendo la situación en la que se encuentran los derechos humanos de las mujeres y esas medidas son medidas de acción concretas para los estados que asumen esos compromisos. Por hacer una mención cuando hablamos de pobreza, ¿cuán impacto genera la pobreza, en especial con relación a lo que serían las mujeres? Entonces, las líneas de acción serían trabajar sobre esas causas de la pobreza, ver en este caso las medidas que puedan hacer frente a la misma. Otra área de acción puede ser la de la educación y la formación, cuán importante es establecerle las herramientas de acceso a las mujeres para que puedan formarse, para que puedan ser capacitadas en igualdad de condiciones y que ello da lugar, evidentemente, a que puedan ser empoderadas en diferentes aspectos y que puedan asumir los liderazgos correspondientes en las áreas siempre que se le dan las herramientas también adecuadas. Otra área de acción puede ser la de salud sexual y reproductiva, o sea, la de salud en sí y una línea específica, la de salud sexual y reproductiva en ese aspecto. La importancia de trabajar en medidas concretas para la participación en la política de la mujer, en la toma de decisiones, en la vida pública. Eh, y aquí también podemos decir que un área estratégica en relación, en este caso, de lo que sería del reconocimiento de esos tres puntos por los que aboga esta plataforma de declaración de Beijing, que habíamos hablado sobre la igualdad de género, sobre el empoderamiento de las mujeres, sobre la eliminación de esas formas de desigualdades que se generan, son los medios de comunicación, a través de lo que sería la difusión de ideas positivas, de ideas que hagan frente le ayuden en este caso en esos avances y en esas luchas que tienen las mujeres con relación al reconocimiento efectivo y las medidas efectivas que hagan. Otro de los puntos, otra de las áreas estratégicas serían las acciones de cooperación, del involucramiento de la sociedad en pleno, del sector privado, de las organizaciones de mujeres, de las mujeres en sí, o sea, de la sociedad en pleno. Son medidas y son varias áreas de acción que se van trabajando específicamente con medidas, en este caso que asumen los estados de compromiso que tienen que llevar adelante a través de sus instituciones públicas y privadas y a través de las cooperaciones, en este caso que tengan las instituciones entre sí y también obviamente con el sector privado, las organizaciones civiles y demás. Luego tenemos otro de los puntos también mencionados, serían los objetivos de desarrollo sostenible. Cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, hablamos de un conjunto de 17 metas, pero no de cualquier meta, sino en este caso de metas globales, de metas de una u otra manera que son de importancia a nivel mundial de que sean atendidas. ¿Por qué? Porque tienen que tener un enfoque integral en cuanto a no solamente a las metas, sino a las medidas que se tomen para cumplir las metas establecidas en ese aspecto, las cuales se encuentran enmarcadas dentro de la Agenda 2030. Eh, Al hablar, por ejemplo, del ODS 5, que habla de la igualdad de género, hablamos de que los estados asumen
a nivel internacional también ciertos cumplimientos de ciertas actividades enmarcadas dentro de esas metas. Por ejemplo, la de la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer por el impacto negativo que genera en ese desarrollo integral de la misma y en la constitución, en la formación misma de lo que sería el Estado. La eliminación de las formas de violencia contra la mujer en el ámbito público, en el ámbito privado, el tema de la eliminación también de todo tipo de trata de personas que tienen su impacto generador y también bastante dañino en tema de lo que sería de las mujeres y que existen instrumentos de protección específicos en esto, de la explotación sexual y otras formas de explotación que se puedan dar, el ver de las medidas para lo que pudiera ser la participación plena y efectiva de las mujeres en todas las áreas, en esa participación plena, su empoderamiento y otras medidas, haciendo que los objetivos de desarrollo sostenible promuevan lo que sería el bienestar humano y el bienestar humano a nivel global. Y también, en este caso, una equidad social, es decir, tener una igualdad y una justicia en el acceso a los recursos, a los beneficios, a los privilegios o a los derechos en sí que se puedan tener dentro de la sociedad y también el de la protección del medio ambiente. Después tenemos también otro de los compromisos internacionales, los cuales hago nuevamente la mención de que son desarrollados posteriormente mayor análisis en tanto en módulos, en este presente módulo como en módulos posteriores. Habla de las reglas de Van Gogh. Al hablar de las reglas de Van Gogh, las mismas son del año 2010 y es la de buscar establecer a través de las mismas medidas de protección también de los derechos humanos de las mujeres, es decir, darle una visión específica a los casos de mujeres que se encuentran, por ejemplo, en situaciones de reclusión, medida en la que los estados, por ejemplo, tienen que prever que las condiciones de reclusión de mujeres sean adecuadas en este caso. Y cuando hablamos de adecuados, hablamos de lo que sería incluso de la infraestructura, de la atención de la salud y de las necesidades específicas que las mujeres tienen, contemplando, por ejemplo, el hecho de la maternidad, el embarazo, figura de lo que sería la lactancia, así también que no se produzca ningún tipo de discriminación. El de la protección contra la violencia, en que las mujeres que se encuentren recluidas no sean objeto o pase por situaciones de torturas o tratos crueles, inhumanos, es tener una visión de derechos humanos con cierta especificidad cuando se trata de mujeres que se encuentran o evidentemente en una situación de reclusión o medidas no privativas de libertad, pero que contemplen a mujeres que de una u otra manera son mujeres que han cometido o que estén en contra o cometido hechos delictuosos también en ese aspecto. Y luego tenemos las 100 reglas de Brasilia, que serían aquellas, también nosotros lo tenemos ratificado a través de una acordada, en este caso de la Corte Suprema de Justicia, que lo que velan es por el acceso efectivo a lo que sería la justicia, el derecho de tener acceso en igualdad de condiciones y bajo sobrellevando, mejor dicho, sobre todo cualquier situación de vulnerabilidad que pueda hacer de que no se pueda desarrollar efectivamente ese acceso a la justicia, esa tutela efectiva. Y cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos, por ejemplo, situaciones de edad, situaciones de género, situaciones de minoría, situaciones de ser migrante, de pobreza, u otros factores que puedan hacer como obstáculos para que las personas no puedan tener ese acceso pleno a lo que sería la justicia, el acceder a la justicia, a lo que la justicia le brinda y al mismo tiempo también sensibilizar a los operadores de justicia en estos aspectos, en el sentido de hacer llegar a la justicia a las personas. A veces incluso el factor geográfico tiende a ser un limitante para poder hacer valer o poder hacer el ejercicio efectivo de mis derechos o poder reclamar mis derechos en este caso, o tener medidas adecuadas, medidas de protección con relación a este aspecto. Entonces aquí desarrollamos varios compromisos internacionales que están, en este caso, tomados a cargo en los estados a través de ciertos compromisos, a través de ciertas responsabilidades asumidas y posteriormente en los otros videos estaremos desarrollando otros aspectos que hacen a los derechos humanos. Muchas gracias.